Son las 6 de la mañana de este martes 31 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Muy probablemente esté con nosotros al comienzo de esta mañana Salud Hernández, la periodista más valerosa que ha habido en Colombia en toda su historia. Apenas comparable con el valor de Diana Turbay, el de Salud Hernández, una gran escritora y una mujer que quiere a Colombia y la ama hasta el extremo de asumir por ella, por decir la verdad sobre ella, por contarnos cómo es la Colombia profunda, riesgos que nadie más asumiría. Esta semana será el golpe de Estado. El país no está psicológicamente preparado para eso, pero esta semana se acaban las instituciones y a golpes de hacha meten dentro de la Constitución un acuerdo final con las FARC que no existe todavía. Este es el golpe de Estado más rocambulesco, más estrafalario, más detestable que ha habido en la historia de la democracia moderna desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y todo lo que le espera a los colombianos es la posibilidad de decir sí o no, sí a qué y no a qué. 400 páginas, 500 páginas, quién sabe cuántas. Un acuerdo que significa que el país queda en manos de la guerrilla comunista y que pues tiene que tener cosas que sean relativamente buenas, a las que habrá que decir que no, o cosas absolutamente malas, a las que habrá que decir que sí. ¿Eso qué es, por Dios? ¿Eso qué es? El país endeudado por Santos. Les recomendamos un demoledor escrito de Oscar Iván Zuluaga. Lo vamos a montar en nuestra página de internet para demostrar cómo Santos ministro y Santos presidente ha sido quien ha convertido la deuda de Colombia en una deuda prácticamente impagable. Todos los ministros de Hacienda, por lo menos desde la misión Kemmerer, que es cuando nacen las cifras con la creación de la Contraloría General de la República en 1923 hasta nuestros días, casi un siglo. En casi un siglo lo que tenemos es la figura amarga, la figura detestable de un ministro de Hacienda y de un presidente de la República que se dedicó a endeudar el país. En lugar de hacer austeridad, en lugar de buscar desarrollo, se ha dedicado a endeudar a Colombia. Les recomendamos ese escrito de Oscar Iván Zuluaga. La marcha agraria. Marchas por todas partes. Uno no sabe si son marchas indígenas, si son marchas campesinas, qué es lo que hay ahí, qué es lo que están preparando, qué es lo que se traen. Hablan de incumplimientos frontales del gobierno a los acuerdos que se hicieron con los mismos hace 3 años. Hay una situación supremamente delicada en muchos lugares del país. Y como les habíamos indicado a ustedes, podíamos tener muy temprano en la mañana a la periodista, columnista del Tiempo y persona secuestrada por el ELN en el Catatumbo. Salud Hernández está con nosotros. Doña Salud Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muchas gracias por todo lo que han hecho ustedes y sus oyentes y todo el mundo, por sus rezos, por sus buenas energías, se lo agradezco mucho. Pues todo lo que podíamos hacer por usted era rezar. Salud. Eso sí, lo hicimos porque comprendimos desde el primer momento que se trataba de un secuestro. El único que no lo sabía, o que sabiéndolo no lo quería reconocer, era el gobierno. A usted la secuestraron y eso era absolutamente evidente. Y la secuestraron en un lugar del país donde no hay Dios ni ley. No hay autoridad
por lo menos esa es la visión que uno tiene. Después de esos 5 días de martirio, atravesando toda clase de regiones inhóspitas en el Catatumbo, ¿cuál es la sensación que usted tiene? ¿Es ese realmente el mar de coca que nos cuentan las cifras de 30.000 hectáreas sembradas según reciente estadística de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos? ¿Qué es el Catatumbo, Salud? Pues mire, desgraciadamente es una región que siempre ha estado un poquito dejada, o no un poquito no, dejada de la mano de Dios, porque han tenido presencia muy fuerte los grupos armados. Yo la primera vez que fui al Catatumbo fue en el 99, después de una masacre espantosa a los paramilitares en la Gabarra, que era también uno de los epicentros de la coca. Siempre ha habido, es decir, no siempre, porque antes de eso era una región ganadera muy importante. Porque comprendimos desde el primer momento que se trataba de un secuestro. El único que no lo sabía, o que sabiéndolo no lo quería reconocer, era el gobierno. A usted la secuestraron y eso era absolutamente evidente. Y la secuestraron en un lugar del país donde no hay Dios ni ley, no hay autoridad, por lo menos esa es la visión que uno tiene. Después de esos 5 días de martirio, atravesando toda clase de regiones inhóspitas en el Catatumbo, ¿cuál es la sensación que usted tiene? ¿Es ese realmente el mar de coca que nos cuentan las cifras de 30.000 hectáreas sembradas según reciente estadística de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos? ¿Qué es el Catatumbo, Salud? Pues mire, desgraciadamente es una región que siempre ha estado un poquito dejada, o no un poquito no, dejada de la mano de Dios, porque han tenido presencia muy fuerte los grupos armados. Yo la primera vez que fui al Catatumbo fue en el 99, después de una masacre espantosa a los paramilitares en la Gabarra, que era también uno de los epicentros de la coca. Siempre ha habido, es decir, no siempre, porque antes de eso era una región ganadera muy importante, sus buenas energías, se lo agradezco mucho. Distintos lugares del país. Usted pudo entrar... Sí. Perdón que me interrumpa. No. Porque lo mío fue desde el sábado hasta el viernes. Yo estuve en 5 sitios distintos con 5 grupos diferentes, porque ellos te entregan al siguiente, con unos repetidos días, pero con los demás eran distintos. Todos, menos una persona que era de fuera, yo no sé de qué país, no sé, porque no le captaba bien el acento. Debe ser que lleva muchos años aquí, pues no le captaba bien. Pero todos, y era la única mujer que vi, todos los demás eran hombres. Todos eran de la región, absolutamente todos, con los que yo pude hablar, y por el aspecto, eran todos de la región. Lo que yo vi, y cuando tenía oportunidad alguno, al menos decir usted de por aquí, aunque algunos no te hablan mucho, pero sí, todos eran de la región. No sentí que hubiera gente de fuera, menos esa mujer que no sé quién sería, la verdad. Pero todos los demás eran de la región. ¿En esa larga caminata y en esos sitios donde usted estuvo había algún poblado o todo era campos de coca y selva? No, hay campos de coca, hay casas de campesinos, y un día sí pasamos por alguna caserío de poquitas casas una vez, pero normalmente son unos paisajes increíbles. Es una lástima que unos ríos maravillosos que no se puedan conocer el ciudadano común. Pero no, salvo un día que sí pasamos por un caserío que había gente, lo demás eran casas aisladas de campesinos, que obviamente pues ellos procuran que no te vean de todas maneras, sobre todo porque yo era muy evidente, ¿no?, que no era, pero no, eran, sí, aisladas, mucho cultivo de coca, mucho laboratorio y sí, casas. Solamente una vez un día sí pasé por un caserío, pero no sé por dónde, porque era por la noche, no tenía ni idea dónde estaba. Es decir, todo es la cultura de la coca, o la anticultura de la coca, si ustedes quieren, pero eso es lo que hay en el Catatumbo. Y Salud, ¿qué se sigue de aquí? Porque esta experiencia suya no puede pasar al olvido. Este fue un acontecimiento mundial, no solamente por su significación, sino por el hecho de que usted es al mismo tiempo colombiana y española, y por el hecho de que usted asumió y tomó riesgos que no ha tomado nadie en Colombia. Nadie se ha atrevido a ir a esa zona porque eso es tierra de nadie. Eso tiene conmovida la opinión pública mundial.
¿Qué vamos a hacer para que eso se transforme en una toma de posición ante la vida para que nos demos cuenta de lo que está pasando y de lo que puede pasar en muchos lugares? ¿No será que nos estamos llenando de catatumbos en Colombia y que hay que tomar una posición antes de que sea demasiado tarde? Pues deberían hacerlo, pero yo soy muy poco optimista, porque la semana anterior a que me ocurriera esto, yo había publicado una crónica sobre lo que estaba sucediendo en otra parte del Catatumbo, que es el corazón de Megateo, la playa de Belén, pero sobre todo un sitio que se llama la Vega de San Antonio. Pero las crónicas no las lee casi nadie, primero, porque son largas, porque el mundo de hoy va para otro, yo creo que además son moribundas, porque llegará el día en que la gente lee rápido y por internet, una crónica es demasiado pesada. Pero yo soy pesimista, es decir, doctor Londoño, mientras en el país los fondos públicos no se dediquen en su totalidad a su destino, no hay nada que hacer. Mientras se sigan robando el dinero de la salud, el dinero de la educación, el dinero de las carreteras, mientras eso exista, mientras hay una politiquería excesiva, por ejemplo, en la elección de los maestros, por Dios, les dan cupos a los gobernadores, dan cupos a los políticos para que ellos nombren a sus docentes, mientras tú en la ciudad empiezan cursos en enero y allí empiezan en marzo o en abril. Hombre, eso no tiene nada es que es imposible. Y mire, yo, una de las casas abandonadas que pasamos, había una cartilla no sé, de 15, como para niños. Yo le pregunté a uno de ellos, ¿esto para qué niños es? Porque yo no sé qué corresponde a qué de cursos. Dijo, como 10, 11 años. Yo leí la cartilla. Casualmente era sobre la conquista española. Mire, si con eso un niño rural aprende algo, es que yo soy grande. Es decir, qué porquería de cartillas. No sé qué les estamos enseñando. Qué manera, qué material pedagógico tan pésimo. Entonces, son tantos problemas los que hay que resolver que ¿qué quiere que le diga? Si olvidamos a 4 valientes, a Elkin Hernández, al mayor Moreno, al sargento Moreno, al coronel Duarte, al Livio José Martínez, que estuvieron 14 años secuestrados y los acribillaron. Y si los olvidamos a ellos, que no vamos a olvidar esto. Esto es un incidente. 14 años secuestrados y los hemos olvidado. Y los entregaron muertos y los hemos olvidado. Nos hemos olvidado de tantas cosas. Pero Salud no tiene que ser optimista, tiene que tener una actitud positiva en la vida y usted lo ha demostrado, pues tanto que llegó hasta las puertas de la muerte y estuvo en el abandono más absoluto por demostrar que algo se puede hacer. Esta lucha contra la corrupción, esta lucha contra esta cultura detestable basada en la coca, que todo lo destruye, todo lo vuelve miseria, miseria los corazones, el alma de las gentes, la vida de los campesinos, ni hablar de lo que pasa después con la influencia en las ciudades. Ya después de ver lo que está pasando en el Bronx, aquí a 4 cuadras de la casa de Nariño, me parece que quedamos curados de espantos. Hasta esos niveles creímos que no se podía llegar en la humanidad. Pero hay que librar la batalla, Salud, y usted no tiene por qué ser tan pesimista. Usted dice que nadie la lee. Yo no sé quién la lee. Pues yo sé que la leo yo, pero no sé cuántos más la leen. En todo caso, los que lo leen a ustedes, a usted, estremecieron el mundo. Yo de todas maneras siempre me gustaría agradecer de verdad, sinceramente, a todo el mundo, muchísima gente anónima que yo no sé que rezó, que metió en sus pensamientos, por supuesto a los soldados que se la jugaron yendo allá a rescatarme. Yo a todos y cada uno de ellos no sabe lo que le agradezco ese sacrificio que hicieron. Por fortuna no pasó nada, por fortuna no les ocurrió nada, menos mal, porque yo les agradezco a todos, a la policía que trabajó, a todos, a todo el mundo le agradezco lo que han hecho por mí, sobre todo tanta gente que rezó y que me estuvo apoyando. Así de que estaré eternamente agradecida a todo el mundo. Y a ustedes, bueno, a ustedes por y entonces es recíproco, Salud, porque nosotros quedamos eternamente agradecidos con usted. Si no somos capaces de hacer nada con el ejemplo que usted nos dio, con la experiencia que usted vivió,
con los elementos que usted trae para entender qué Colombia es la que estamos perdiendo y qué Colombia se está metiendo por estos lodazales de la corrupción, del narcotráfico, de la descomposición en todo sentido, pues será culpa nuestra. En todo caso, eternamente agradecidos con usted, Salud. Somos nosotros los que le debemos gratitud y se la expresamos con todo el corazón. Y vamos adelante, Salud. No tenga la idea de que sus columnas no las lee nadie, porque tienen la prueba irrefutable en contra. Y de aquí en adelante sí que es cierto que todo el mundo va a estar esperando sus columnas. Si usted tenía un peso específico en la opinión colombiana, ahora lo tiene elevado a la enésima potencia. Dele gracias a Dios, pero asuma esa responsabilidad, que es una responsabilidad inmensa ante el mundo. Salud. Bueno, pues yo se lo agradezco mucho y bueno, vamos a ver, voy a seguir intentando hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Pues Salud, sabemos que tiene otros compromisos, quisiéramos que esto se prolongara mucho tiempo, pero no vamos a ser desconsiderados con usted y con otras personas que quieren hablarle. Salud, de nuevo, inmensamente agradecidos, y no podemos ser inferiores los colombianos al esfuerzo que usted ha hecho, a los riesgos que asumió y a las noticias que tenemos de un país que se nos deshace entre las manos. Salud, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos sus oyentes también. Un abrazo muy fuerte. Queridos compañeros de la mesa, Salud Hernández. Qué ejemplo el que da esa mujer. Ojalá tuviéramos un puñado de periodistas como Salud Hernández en este país, doctor Londoño. No, y un puñado de todo. Claro. Un puñado de todo. El diagnóstico que hace es que la corrupción es una cosa espantosa. ¿Qué tal este cuento de que es que los gobernadores le dan cupo a los políticos para que nombren maestros? Ay, María. Entonces, pues de ahí ¿qué puede salir? Esos maestros nombrados por los políticos, ¿qué es lo que van a enseñar? Aquí no se nombra como maestros al mejor maestro, al más capacitado, al más preparado, sino a la cuota de un político. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y qué horror 5 días transitando por mares de coca. Mares de coca, eso es lo que hay en el Catatumbo, sí. Eso es lo que dejó el presidente Santos después de que el señor Bruce McMaster, hablando por su cuenta, le entregó el Catatumbo a las FARC, y por ahí derecho vino el ELN, y por ahí derecho Megateo, y el pues EPL. Claro, el EPL, que es Megateo. Sí, ¿no? Entonces el ELN, que decía que no se ocupaba sino de secuestros, entre un mar de coca. Esos son unos corruptos coqueros como todos los demás bandidos que hay en Colombia. Y es con ellos con los que se está haciendo la paz. Y entonces se habla de paz. Y paz por aquí y paz por allá. Y la droga. Y la droga. Y la coca. Y la cocaína. ¿Qué va a pasar con eso? Mientras en Colombia haya coca, tendremos inseguridad, violencia, atrocidades. Que nadie se equivoque sobre eso. Salud Hernández estaba con nosotros. Bueno, Montserrat, saludemos también la mañana con usted. Claro que sí, muy buenos días. Escuchando a mi compatriota Salud, somos compatriotas con los dos países también, ¿no? Y muchas muestras de apoyo de los oyentes. Dice esta oyente que firma como Soberana Marcha, dice: nuevo país de santos, nuevo orden mundial, es el Bronx, es el Catatumbo, es la mesa cubana donde desayunan la sangre del pueblo colombiano asesinados por Timochenko con el beneplácito del país. Y muchos oyentes con muestras de apoyo, como les decía, hacia Salud. Por ejemplo, María Elena dice: ahora Salud con más razón hablará cada vez más sobre las mentiras y los abusos de quienes dicen que van a hacer la paz. En fin, muestras de apoyo sobre esta periodista que fue secuestrada, y de esto quiero hablar ahora. Salud Hernández ni la retuvieron, como dicen algunos en el lenguaje de la guerrilla, ni estaba de correría periodística, ¿no?, por voluntad propia, como aseguró el gobierno, recuerden. El propio presidente lo dijo. Salud Hernández, periodista colombo-española, fue secuestrada por el ELN en un gesto que ella misma ha interpretado como torpe, dijo, y que a muchos no nos sorprende, porque con este secuestro
queda claro que no solo el ELN no tiene sinceras intenciones de un proceso de paz, sino que no hay unidad de mando. A mí también me parece que es un descontrol lo que hay ahí dentro, en su interior, y que lo único que lo mueve es el negocio del narcotráfico, los cultivos del coca, de los que estamos hablando, la extorsión y el secuestro. Pero para mí lo más destacable de esta noticia, que afortunadamente tuvo un final feliz, es el ridículo tan espantoso, tan bochornoso que hizo el gobierno intentando justificar a una banda de narcoterroristas a los que les entregó no solo el Catatumbo, sino otras muchas zonas del país. Yo creo que con el secuestro de Salud Hernández y los periodistas de RCN quedó claro quién manda en el país y cómo pinta el posconflicto, que parece una burla a la inteligencia de todos los ciudadanos. Muy triste también la conclusión de Salud Hernández, que después de su secuestro, en donde atravesó diferentes partes de áreas del Catatumbo, cree que el problema fundamental es la corrupción, que todo lo corroe. Es una mezcla explosiva, ¿no? Corrupción, desgobierno, secuestro, extorsión, narcotráfico. Yo tengo que decir que también soy muy pesimista como ella. No es un buen panorama. El panorama es negro, pero es entre los panoramas negros donde se ve el temple de los pueblos que quieren sobrevivir, Montserrat. Aquí no nos vamos a entregar, no vamos a bajar la guardia, no vamos a dejar esta batalla. En el año 2010 teníamos un país distinto, un país diferente, inclusive en el Catatumbo. En el Catatumbo se estaban haciendo cosas magníficas en materias agrícolas, con palma de aceite, con caucho, con cacao. Si se quiere, se estaba iniciando y había un problema gravísimo, 5.000 hectáreas de coca. Hoy, gracias a Juan Manuel Santos, no tenemos 5.000, sino 30.000. Y no tenemos a las FARC, sino tenemos a las FARC, a Megateo con el EPL, a los herederos de Megateo, al ELN. Una región vuelta a pedazos, y la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos catatumbos hay en Colombia? ¿Y para cuántos catatumbos vamos después de que se haga con todas esas otras regiones lo que se hizo con el Catatumbo? Entregarlas a las FARC, que es lo que está dicho en los escritos que ya firmó el señor Humberto de la Calle. Ahí está dicho que en materia de narcotráfico se le entrega las zonas cocaleras a las FARC para que las FARC convenzan a los campesinos de que siembren otra cosa, con el resultado que ya conocemos en el Catatumbo. Bueno, William, y tomándonos una buena taza del mejor café, de Baco Café, el que se pide por internet a www.bacocafe.co. Cómprelo y llega a su mesa. El mejor café de Colombia. Bueno, William, saludemos la mañana. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 31 de mayo del año 16, son las 6:32 de la mañana. Los hijos del microtráfico, del libre desarrollo de la personalidad, de las tesis de avanzada, entre comillas, de la Corte Constitucional del profesor Carlos Gaviria, le mostraron al mundo que a solo 3 cuadras del camarada Santiago, presidente de las FARC y aspirante al Premio Nobel de Paz, vecinos del Batallón Guardia Presidencial y de Policía, en los entornos de los poderes centrales se encuentra la meca de la droga, la esclavitud de niños y niñas, las casas de pique y tortura de los protegidos de Petro y el sátrapa bolivariano Juanpa. Juanpa cometió monserga, comparando los habitantes buenos del Catatumbo con los habitantes del Bronx. Y fue Troya. Doctor Londoño, ¿para dónde nos lleva Juanpa? ¿Qué van a hacer con los miserables desprotegidos del Bronx, los protegidos de Petro? ¿Y qué está pasando con los protegidos de Brook McMaster? ¿Cuántos catatumbos más? ¿Cuántos catatumbos y cuántos Bronx, William? Sí, señor. Esto es demasiado para que lo soporte un ser humano. Yo le tengo que decir que ante esos cuadros, ante esas escenas, me he llenado no de estupor, de una mezcla de sentimientos que van desde la ira que me produce el que las autoridades hayan permitido a esos seres humanos llegar hasta esos extremos de abyección, de abandono,
de miseria humana. Ese es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Ahí están los inventos del doctor Carlos Gaviria y de la Corte Constitucional. Es tan fácil imaginar las cosas desde un escritorio y pensar en no sé quiénes. Lo que uno ve en esos seres humanos, William, sí, eso ¿no? Es distinto a cualquier cosa. Distinto a cualquier cosa. Lo que uno ve siguiendo esas escaleras que van hacia los suplicios más atroces, que van hacia los antros más espantables de la crueldad, de la infinita crueldad, gente la que volvían pedazos y se la tiraban a los perros, físicamente a los perros, a 4 cuadras del Palacio Presidencial. ¿Sí? Es decir, ¿hasta dónde hemos caído? ¿Hasta dónde hemos llegado? El libre desarrollo de la personalidad. Esos seres humanos, esos que ustedes ven, que dan una mezcla de angustia, de sentimientos indefinidos e indefinibles, fueron personas como ustedes o como yo o como cualquiera, fueron personas normales, hasta que los agarró la droga y los sepultó en esos abismos. Ese es el libre desarrollo de la personalidad. Y ahora, William, ¿qué van a hacer con la gente del Bronx? Exacto. Ya votaron el sofá. Van a tumbar esas casas suponiendo que las tumben todas. ¿Y qué se hace con las personas que llegaron a esos niveles? ¿Cuál es el rescate? ¿Y cuál es el rescate de los muchos otros que están cayendo todos los días en las garras de la drogadicción? Y ahora, pues, que está permitida la marihuana, ni hablar de los Bronx que vamos a tener en todas las esquinas, en todos los rincones, en todos los lugares. Más de esto, por Dios. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Lamentablemente no cesan las malas noticias de Venezuela. Ayer se conoció que LATAM, la aerolínea más importante de Latinoamérica, fruto de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM, decidió suspender de manera temporal e indefinida sus vuelos a Caracas. De manera inmediata se suspende la ruta a Sao Paulo, mientras que los vuelos a Santiago y Lima se suspenderán a finales de julio. El retiro de la TAM del mercado venezolano se suma a la decisión que en el mismo sentido tomaron antes Lufthansa, Air Canada, Alitalia y Tiara Air de Aruba. La panameña Copa y la colombiana Avianca siguen conectando Caracas con otros destinos latinoamericanos, pero con frecuencias y equipos reducidos. En el caso de Avianca, la frecuencia diaria se redujo de 7 vuelos directos a solo 2. Se citan 2 causas principales para la desbandada de aerolíneas internacionales del mercado venezolano. La primera es, por supuesto, el control de cambios que impuso Chávez en 2003, que condicionó la repatriación de utilidades a obtener una licencia previa, proceso que estuvo siempre plagado de dificultades y trabas burocráticas, pero que colapsó en 2012, cuando el régimen comenzó a enfrentar problemas de liquidez. Se calcula que la deuda del gobierno venezolano con las aerolíneas internacionales asciende a 3.700 millones de dólares. En una nota del diario El Universal del 11 de abril, el vicepresidente financiero de Avianca, Gerardo Grajales, declaró que calcula en 236 millones de dólares la deuda de Venezuela con la aerolínea. La segunda causa es, por supuesto, la crisis económica, que ha reducido el ingreso de los venezolanos y el interés de los inversionistas internacionales. La IATA informaba en febrero pasado que la venta de boletos aéreos internacionales en ruta desde o hacia Venezuela se redujo 35% entre 2014 y 2015. El mismo reporte vaticinaba una contracción adicional de 50% para 2016, doctor Londoño. Sí, esa es la situación de Venezuela. A eso llevaron a Venezuela estos sinvergüenzas del Chávez y de Maduro. Acabaron con ese país, lo destruyeron. Y usted lo dijo muy bien, la deuda es del Estado con las aerolíneas, porque la gente que se montó en el avión pagó su boleto, y lo pagó y entregó su dinero. Lo que pasa es que ese dinero se tiene que convertir en dólares para que los dólares se le entreguen a las aerolíneas, y eso es lo que no hace el gobierno de Venezuela.
y por eso las deudas ahora montan 3.500 millones de dólares con las aerolíneas. 3.700, sí, con todas las aerolíneas internacionales, sí señor. Una cifra sencillamente colosal. Obviamente no están volando, cerraron sus vuelos, quedan Copa y Avianca. Avianca tenía 7 vuelos diarios a Caracas, ahora tiene 2 y lo sigue manteniendo, pues uno no sabe por qué. Debe ser por petición especial del gobierno Santos, para que no cierre Avianca esas frecuencias, lo que le cuesta un dineral, porque no tiene contrapartida. No le pagan. La gente paga su boleto, pero el gobierno de Venezuela no convierte esos bolívares, no los convierte en dólares para entregarlos a las aerolíneas. Así, la plata está en bancos, a órdenes del gobierno venezolano, y ahí se queda. Bueno, solamente que allá en bancos vale todos los días menos, ¿no? Claro, por supuesto. Porque la devaluación del bolívar va a unos pasos tan agigantados que el dinero que está en bancos mañana ya no vale nada. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos los oyentes y a los amigos de la mesa. Obras 4G sin financiación, pero se anuncian obras 5G. Lo dijimos, doctor Londoño, la semana pasada aquí en La Hora La Verdad. Las obras 4G no tienen su financiación garantizada y solo 2 proyectos han logrado el cierre financiero. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto terminarán costando las megaobras, aunque se sabe que costarán más de 40 billones de pesos y la Financiera de Desarrollo Nacional está haciendo lo imposible por sugerir nuevos productos y lograr así que alguien se anime a invertir. Sin embargo, los tropiezos siguen apareciendo y pocos kilómetros hacen que las obras no logren su cometido. El tema es sencillo, doctor Londoño. Tramos menores pueden dar al traste con los grandes objetivos que se trazaron con las obras 4G. Ejemplos de ellos son la doble calzada Bogotá-Villeta, fundamental para seguir la Ruta del Sol, y la vía Villeta-Guaduas. En abril finalmente se anunció la construcción del intercambiador de San Miguel en el municipio de Guaduas, que permitiría mejorar la conexión hacia el sur a Villeta y hacia el norte hacia Puerto Salgado. Como decíamos, Villeta-Guaduas es una vía fundamental para conectar la concesión de Occidente con la Ruta del Sol, asunto que ha generado varios altercados entre el gobierno y el consorcio, y aún no sabemos cuándo estará lista. Sería una doble calzada cercana a los 23 kilómetros, doctor Londoño, que conectaría la concesión Sabana de Occidente con la Ruta del Sol. Mes a mes, sin embargo, se hacen importantes anuncios y la obra no se ha visto. A finales de 2014 se logró el otro sí para iniciar las obras, pues el primer trazado fue rechazado y finalmente se aprobó, como sabemos, la propuesta de la firma Mario Huertas Cotes. En enero del año en curso empezaron las obras por 5 kilómetros y la obra completa podría durar 3 años más, aunque los días contractuales ya se anuncian para el tramo restante de unos 18 kilómetros. Cabe recordar, doctor Londoño, que esta obra lleva más de 6 años de retraso, pero es fundamental para poder completar la vía Bogotá-La Costa Caribe. Ahora bien, ya Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, anunció que vienen cerca de 48 billones de pesos para vías terciarias, caminos y demás, en lo que ha llamado las obras 5G. ¿Cómo garantizar esos recursos si tan solo 2 proyectos de la primera ola de obras 4G han logrado el cierre financiero? ¿Será, doctor Londoño, que nos vamos a quedar con una Ruta del Sol a medias y ahora la atención estará en las vías terciarias? Nadie sabe. Ese tramo de Villeta a Guaduas, que lo recorrí infinidad de veces, tomaba 45 minutos. Era el tiempo normal. 23 minutos mientras se subía y 22 minutos mientras se bajaba, según subía para dónde y de dónde. Villeta y Guaduas estaban a esa distancia, separadas por una ruta muy difícil, muy tortuosa, que tomaba 45 minutos. Cuando se le metió toda la ruta a Medellín por ese lado, pues los 45 minutos se convirtieron en 2 horas. Usted detrás de 10 tractomulas, pues ahí queda, va a 20 kilómetros por hora y entonces ese tramo es un tramo infernal. Mario Huertas se ganó el contrato, la concesión, lo que se llame, con un trazado que mucha gente ha discutido, que ese no es el trazado, eso se ha discutido infinidad de veces, para sacar la ruta de Villeta a Guaduas y después caer a Puerto Salgar, caer al río Magdalena, que esa parte no tiene dificultades y que o ya está terminada o se terminará muy pronto. ¿Y qué pasa? Usted lo dijo, faltan más de 3 años. Hágame el favor, sí. Faltan más de 3 años para terminar
ese pedacito de carretera de 45 minutos, esos deben ser ¿cuántos kilómetros? ¿Unos 35 kilómetros? 23 kilómetros, doctor Londoño. Pero la ruta actual. Lo que están construyendo, la doble calzada lo completa. que están construyendo, exacto, lo que están construyendo, que supondrá una rebaja en una simplificación de la ruta de ahora, donde uno tiene que subir de Villeta al Alto y después bajar a Guaduas, y entonces eso era lo que tomaba 45 minutos, unos 30 y poquitos kilómetros por hora, yendo a 45, 50 kilómetros por hora. Pero pues eso ahora, el camino es a 15 kilómetros por hora, a paso de tractomula. Bogotá está bloqueada, no puede salir al río Magdalena. Y ese pedacito de carretera de Villeta a Guaduas, eso no se concluye, eso no está concluido, y faltan 3 años, dice usted, 3 años, pero ya salimos con la 5G, en Estico anuncian la 6G y la 7G, porque este es el gobierno de los anuncios y de las expectativas y de ninguna realidad. Y en un minuto estaremos con Federico Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, porque nadie sabe que esta semana, esta que empezó, puede haber un golpe de Estado de proporciones siniestras para Colombia. En un minuto, Federico Hoyos estará con nosotros.